Muy buenas noches o a la hora que sea que me estés mirando, el día de hoy iceberg de llamadas extrañas. Así que comencemos. Hace unos meses me marcaron y al otro lado escuchaba a una mujer llorando que me decía ayúdame, ayúdame y claramente escuché la voz de mi hermana. Al momento sí me angustié pensando que le había pasado algo y le envié mensaje para verificar que no fuera ella y pues no era ella, pero la llamada me dejó pensando. Esas llamadas eran muy comunes por ahí del 2010-2019 que te marcaban así y te pedía ayuda según una hija, prima, hermana, etcétera y te hacían creer que la tenían secuestrada, que no colgaras porque sino cuello hasta que depositaras la soltarían según cantidad fuertes, o a veces absurdas hasta 1,000 pesos. El chiste era que a muchos fregaron. Hace unos años al despertar revisé el teléfono y tenía varias llamadas perdidas de un número extraño, comenzaba con mucho 0 y 1, sin nada y muchos números. Regresé en la llamada y decía que no existía. Lo extraño fue cuando revisando el número veo la fecha y decía 31 de diciembre de 2047. Creía estaba mal la configuración de mi teléfono y reviso la fecha, pero estaba bien la fecha en mi teléfono, era 2016. Sigo revisando y tenía un mensaje de texto de ese mismo número pero estaba en blanco. Al día de hoy no sé qué pasó, lo malo es que ese teléfono ya no lo tengo. Cuando te hablan de la cárcel te saca de onda. Me llamaron por accidente yo creo y se escuchaba como si personas hablaran, estuvo raro porque colgaron y cuando regresé la llamada comenzaron a amenazarme. Yo regresé la llamada porque se me hizo demasiado raro, como si estuvieran en una cárcel o una jefatura, pero de un lugar muy lejos. Este número me ha marcado como 10 veces desde que me mudé aquí a Los Cabos, hoy por primera vez me marcó por WhatsApp. Las otras veces fueron por teléfono. Es un señor viejito que busca una tal Luz. Está raro porque habla muy pacíficamente y con muchas pausas. Siempre le digo que no soy Luz, pero soy amable. El señor siempre se disculpa. La conexión de la llamada nunca es buena. Me pregunto si es un fantasma o si es un señor con Alzheimer y no se acuerda que su hija ya falleció o no sé, pero me marca, digamos una vez cada 15 días. ¿Alguien que quiera investigarlo? Fantasma que busca a su esposa. Cuando hablo con mi novio sobre temas sobrenaturales o del carácter sobre el orden mundial hay mucha interferencia. Las interferencias son porque hay alguien más escuchando la llamada. Cuando mi papá estaba en el hospital, a mi hermano le llegó un mensaje que decía lo traigo muerto y venía del número de mi papá. Ese teléfono lo tenía yo apagado. Mi hermana solía llamarme desde el extranjero. Una vez se cortó la llamada y cuando se la devolví, me respondió una voz de una persona aparentemente asiática que decía aló, aló. Y se puso a llorar. Volví a llamar a mi hermana y jura que ella estaba intentando marcarme. Me llaman bien seguido del número de un amigo que tiene 4 años fallecido. Me marcaron de un lugar de África. Al contestar se escuchaban ruidos, gritos y como rezos extraños. Me fijé, la alada era de un lugar llamado Eritrea. Supongo que mi número lo tomaron de algún grupo de WhatsApp. A mí me han llamado de Nigeria, pero me ha dado culo contestar. Hace aproximadamente un mes recibí una llamada telefónica con el número de mi padre. Lo raro es que no estaba agendada como papá, así que contesté y solo escuché mi propia voz de fondo. Luego de unos segundos empezó a sonar una melodía de piano muy aterradora. Esto continúa hasta que yo, después de salir del shock, le mostré aquel sonido a mi tío y supongo que al escuchar su voz se detuvo y se cortó la llamada. Cabe recalcar que luego mi papá me llamó y esta vez sí aparecía con el nombre agendado. Le pregunté por la llamada y dijo que él no me había llamado, de hecho él estaba en la calle por lo que había mucho ruido, así que estoy segura de que no es una broma. De tan solo recordar esa melodía se me pone la piel de gallina. Hace algún tiempo en un grupo de lo paranormal pusieron un número y que si lo marcabas te contestaba un hombre llorando. Por curiosidad marqué y efectivamente si te contestaba un hombre llorando, me dio miedito y mejor colgué. De hecho, Dross habló de eso y algunos lo intentaron, pero el número ya estaba dado de baja. Hace tiempo estaba pasando por una calle sola, de repente veo una cartera abajo de un coche, se veía con mucho dinero. El caso es que el coche tenía la cajuela abierta, tipo para que te agacharas a recogerla y te levantarán. Por un momento pensé en recogerla, pero en eso que me entra una llamada sin número, solo decía emergencia. La contesté y solo se escuchaba ruidos raros. Me colgaron, me dio miedo, pero lo tomé como señal de que algo malo ocurriría. Empecé a caminar más rápido. Afortunadamente no me pasó nada, pero al revisar mi celular la llamada no se había guardado y no existía. Pues me llegó este mensaje, fue muy raro. Aparte que yo sepa no me llamo Lupita.
Las llamadas que hacía Richard Ramírez a sus víctimas antes de desvivirlas, me parece que si no respondían el teléfono mandaba a buzón y él tenía cassettes pregrabados con mensajes para la persona que iba a ser su víctima. Un locutor de radio iba a hacer un programa con tema de los años 80 y fue a un lugar donde vendían casetes y casualmente se encontró con uno de Richard. Pueden ver el video que hizo Dross. Es bastante curioso, sobre todo aterrador. Nunca se lo dije a mi familia porque sé que no me iban a creer, pero una vez llamaron al teléfono de la casa y contesté. Me dijeron: hola mijita, ¿cómo andas? Con la voz de mi abuela, quien había fallecido un par de años antes. Un saludo que ella me decía mucho. Me quedé paralizada un rato sin hablar hasta que escuché un bueno, hola, ¿hay alguien? Que era una voz totalmente diferente. Era una llamada del banco y pues la señorita estaba preguntando si estaba ahí. Me hizo volver a la realidad, pero no se me olvida esa llamada. Creo que gracias a eso aún no he olvidado la voz de mi abuelita pese a que tiene 11 años fallecida. En casa de mi mejor amiga una vez se fueron de vacaciones a Tamaulipas de visita con otros familiares. Cuando regresaron, una de sus tías marcó al tel de su casa los días que no estuvieron y que una voz igual a mi amiga le contestó y le platicó que su mamá y sus hermanas se habían ido a Tamaulipas y que solo ella se había quedado cuando la realidad es que nunca hubo nadie en casa. Incluso otra anécdota de esa ocasión es de un cobrador que iba a su casa y les dijo que una muchacha muy bonita, pensando que era una de las hermanas de mi amiga, quien salió de la casa y le dijo que no estaban, que se fueron de vacaciones. El cobrador jamás regresó cuando le dijeron que no había nadie. Al novio de mi hermana le quitaron la vida de una manera violenta. Después de eso mi hermana se quedó con el teléfono de él como recuerdo y lo mantenía guardado, y sucedió, durante varias ocasiones que al teléfono de ella le llegaban mensajes escritos del fallecido. Solo había celulares análogos en ese tiempo. Aclaro que eran mensajes que él le había enviado cuando vivía y que el teléfono de él, mi hermana, lo mantenía apagado. Nunca supimos el origen de esos mensajes y yo no creía, hasta que llegó un mensaje estando yo presente. Esa curiosa situación duró cerca de 3 años después de la muerte de mi cuñado. Algunos decían que él siempre la amaría y estaría con ella, otros donde le daba los buenos días y así, pero repito, eran mensajes como reenviados, pero en ese tiempo no había ese tipo de funciones en los teléfonos. Una llamada que hizo un amigo a mi casa, la contestó mi papá. Mi papá estaba agonizando en el hospital. Bueno, el amigo marcó a mi casa para decirme que su esposa ya había dado a luz a su bebé, y mi papá contestó esa llamada, diciendo que es mi papá y que yo no estaba, que dejara un recado. Yo no supe nada de eso, porque estábamos en el hospital, justo con mi papá, que estaba muy grave de salud. Papá falleció y mucho tiempo después coincidí con mi amigo y me dijo que estuvo platicando con mi papá, fecha exacta, y ya le digo que no era posible. Él no sabía del fallecimiento de mi padre, ni nada lo que estábamos pasando en esas fechas. Estuvo hablando con mi papá. Dicen que cuando van a morir, algunas veces se despiden de la familia o recorren lugares donde fueron felices. Y él visitó mi casa y tomó esa llamada. Espero haberme dado a entender mejor. A mí no me dio miedo, sentí paz porque estuvo ahí y mucho tiempo estuve sintiendo su presencia. Pero a mi amigo sí le dio escalofrío saber que hablo con alguien que estaba muriendo. En una estación de radio cuyo edificio se había quemado antes de fundarse, llamó una niña a medianoche buscando a su abuelita, toda triste y llorando diciéndome, morí antes de cortarse. Min 238. Pues no es de llamadas, pero una vez yo y mi mamá nos topamos con una señora viejita que era casi vecina de nosotros. Lo que cambiaba es que vivía una cuadra arriba de la mía y cuando la vimos nos saludó y nos sonrió y ándale que a las horas andaban preparando el velorio de la señora porque había muerto en la madrugada. La verdad nosotros no asistimos al velorio porque nos quedamos en shock de que la habíamos visto cuando ella ya había fallecido. Mi amiga y vecina perdió a su bebé a los 8 meses de embarazo. Ya cuando le entregaron el cuerpo lo incineraron y las cenizas las tenía en su casa. Hasta ahí todo bien. Tiempo después su único hermano varón murió ahogado en una alberca. También incineraron el cuerpo y su mamá le pidió que pusiera las cenizas del bebé en la cripta junto a su tío, el que murió ahogado. Mi vecina muy a su pesar accedió y ese mismo día que se llevaron las cenizas recibió una llamada al teléfono de la casa. Era una voz de niño que le decía: mamá, no me dejes. Hace un tiempo recibí una llamada a las 5:45 de la tarde de ese número. Al contestar nadie habló, pero luego volvió a llamar a las 2 de la mañana. Al contestar me sorprendí ya que era una voz de una niña buscando a su abuelita. Le dije que cómo podía ayudarla y su respuesta fue: abuelita, me estoy quemando. Luego de eso la llamada se cortó y en la mañana me comuniqué con el operador del número y me informaron que el número lleva fuera de servicio hace 4 años.
Muchas gracias por haberme visto. Una vez más.